El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. El Uroboros, fuerza que crea y regenera el universo. Aquí está la transformación. Bienvenidos. Están muy feliz noche, bienvenidos nuevamente a El Uroboros Radio. Mi nombre Vane Agyu y bueno, pues ya es jueves de conocimiento, jueves de magia, jueves de energía, jueves de desarrollo humano, jueves de todos estos temas que en El Uroboros Radio pues siempre nos gusta presentar para todos ustedes. Y el día de hoy pues no es la excepción, porque sin duda vamos a tener un programa que me parece que es bastante interesante, sobre todo por el tema que me queda claro que puede generar de pronto pues a lo mejor algunas suspicacias, ¿no? No faltará quien de pronto pues ya entre en un esquema como de temor, ¿no? Y de pronto pues es que simplemente el término ya nos lleva a estos pensamientos negativos o de algún modo pues sí también a entrar en una conciencia del bien y del mal, y estamos hablando justamente de qué son los demonios. Vamos a hablar de demonología con nuestro queridísimo invitado Driel Molmont, que además ustedes ya saben, él de verdad un hombre maravilloso, lo admiro muchísimo, amigo ya desde hace tantos y tantos años que llevo de conocerlo justamente pues en el Sendero de la Magia, y siempre no nos trae no solo información sacada de la manga como muchos otros que pues ya se creen los brujos del momento, etcétera, sino que él verdaderamente es un hombre que ha estudiado, que se ha preparado, que ha leído, con una cultura muy vasta, y nos puede hablar justamente pues con estas bases filosóficas, antropológicas, sociológicas, no históricas, pues de qué trata, qué va la demonología, y por supuesto pues bueno, poner sobre la mesa los temas. Y si ustedes pues están interesados, ya saben, en investigar o en conocer más, pues también nos pueden escribir y decirnos, oye, este tema me interesa, que lo profundicen y demás, para que de esa manera nosotros en el Uroboros Radio pues también sepamos qué tipo de invitados o qué temas son los que ustedes quieren escuchar. Les recuerdo también que nuestro programa pues está abierto, fue creado justamente con la intención de abrir un espacio para todos estos temas de conciencia, de espiritualidad, culturas ancestrales, magia, etcétera. Ya desde hace 10 años que llevamos haciendo el Uroboros Radio, y justamente pues si ustedes tienen interés también en abrir un espacio, tener un espacio y venir a platicarnos de algún tema que ustedes conozcan, que ustedes sepan, que se especialicen, o si conocen a alguien también, pásenos sus datos para que podamos invitarlos. Y por supuesto los micrófonos del Uroboros Radio pues están abiertos para poder escucharlos, están abiertos para poder recibirlos, para que ustedes vengan y compartan con nosotros. Bueno, pues ahí está esta información, y me da muchísimo gusto como siempre, gracias a todos los que ya se están conectando. Recuerden compartir el programa
compártanlo para que lleguemos a más personas, para que lleguemos a más almas, para que lleguemos a más escuchas, a más corazones y a más conciencias, y que cada vez más gente se sume a este movimiento del Uroboros Radio, de la transformación, porque siempre buscamos pues el crecimiento a través del conocimiento. Entonces, bueno, pues vamos a transformarnos a través justamente de ilustrarnos, ¿no? A través de cultivarnos. Eso es muy importante. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos y vamos entonces a iniciar precisamente hablando acerca de la energía de la semana. Fíjense bien, sin duda, el mes de septiembre siempre es garantía de cambios, de transformaciones, de movimientos, etcétera, ¿no? Ya sabemos que el mes de septiembre, al ser un mes 9, pues finalmente también es el mes donde entra en el hemisferio norte el equinoccio de otoño. Entonces, pues es un momento justo de soltar, de dejar ir, de cerrar, de perdonar, de liberar, de sanar, lo que sea, ¿no? Todos estos temas. Pero también al ser un mes 9, pues es un cierre, ¿no? Se empieza de alguna manera a cerrar el año, si bien es cierto que todavía nos falta, porque todavía de aquí a diciembre, que es el solsticio de invierno que inicia el nuevo ciclo, pues todavía le cuelgan unos mesecitos, ¿no? 4 meses. Sin embargo, es tiempo justamente pues como de empezar a recoger, ¿no?, los resultados de lo que estuvimos haciendo durante todo el año, y yo estoy de verdad sorprendida. Ya sabemos que el tiempo pasa rapidísimo, en algún momento pues ya estamos prácticamente en unos días para llegar a este equinoccio de otoño, y justamente este mes 9, fíjense, viene ahora el 999. Lo quiero decir desde ahorita porque cuando nos damos cuenta ya está a la vuelta, ¿no? O sea, en estos días, fíjense qué importante. Tenemos el domingo 7, el famoso domingo 7, que para muchos pues es maravilloso, es un día de mucha suerte, de muy buena fortuna. El 7, recordemos que es un gran número, y cayendo en domingo, bueno, pues es maravilloso, ¿no? Que se podría decir que es el día 7 para muchos que cuentan la semana a partir del día lunes. Entonces, el domingo 7, pues es un día sin duda de una energía muy fuerte, de trabajos mágicos, espirituales, energéticos muy poderosos. Si a eso le aumentamos que va a ser luna llena, como ustedes saben, la luna llena, bueno, pues es magnífica porque es la energía de la plenitud, de la completud, es la energía de la madre, de aquello que da fruto, ¿no? Entonces, pues ahí hay una energía fuerte y muy, muy buena. Pero además hay eclipse. Ojo con esto, porque los eclipses de luna, ustedes recordarán, lo hemos platicado muchas veces en estos programas y también en Viernes de la Espiral de Awen. Hemos comentado que los los días de eclipse lunar son momentos espejos, son reflejos, son días donde vamos a poder ver de una manera como con una lupa aquello que tenemos que trabajar en lo profundo, aquello que está en nosotros profundamente arraigado para poder generar manifestación y para poder desbloquear. Con esto, pues les quiero decir y los invito porque justamente el domingo 7 a las 9 de la noche vamos a tener nuestro ritual de luna de cosecha. Ya saben ustedes que yo, Bane Agyu, hago la celebración de todas las lunas, ¿no? Que ahora está ya muy de moda, ya todo el mundo hace rituales de luna y demás, pero bueno, la cuestión es que estos rituales lunares que nosotros hacemos, pues justamente van enfocados en trabajar con la energía de cada una de estas lunas, los diferentes meses, y vamos a hacer un trabajo muy, muy poderoso, precisamente para poder observar aquello que nos está bloqueando, pero también para poder liberarlo. Y al ser la luna de cosecha, pues que llegue aquello que ya está en la puerta, solo está esperando que lo materialice, que lo baje, que lo aterrice. Entonces, el domingo 7 de septiembre, a las 9 de la noche vamos a hacer el ritual. Ya saben, es un ritual por Zoom, así que si ustedes están al otro lado del mundo, no se preocupen, porque pues acá
a la hora del 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, vía Zoom se pueden conectar para hacer este ritual. Si están interesados, mándenme mensaje al 55 49 22 59 39. Y bueno, aparte de eso, les decía del 999, que eso va a ser el próximo martes. Ese día, mañana voy a platicarles en viernes en la espiral de Agüen, de qué va ese portal 999 y qué es lo que ustedes pueden hacer para que estén preparados con todo lo que necesiten, porque este portal, créanme, o sea, créanme de verdad, son regalos, regalos y regalos. Yo sé que hay muchos portales que de pronto son muy buenos, hay veces que no, el gran portal, y ahora sí viene el gran portal, y ahora sí es el gran portal. Pero digamos que hay portales que son un verdadero regalo, y uno de ellos es el 9 del 9 del 9. ¿Por qué 999? Porque va a ser un día 9 de un mes 9 y de un año 9, porque 2025 pues suma 9. Entonces, sin duda, además, si ustedes multiplican por 3 este 9, da 27, y si lo reducimos a una sola cifra, ¿no? Pues entonces nos da 9 otra vez. O sea, es un gran portal de cierre, pero no solo del cierre del ciclo de este año o el cierre que tengo que hacer pues de hace un mes a la fecha. Es un cierre de muchísimas vidas, créanmelo, no nada más de cosas que hemos hecho en esta encarnación, sino cosas que tienen que ver incluso con vidas pasadas, con tiempo pasado. Entonces, de verdad, el regalo para el alma es brutal, no nos podemos perder la energía de ese día 999. Y por cierto, aprovechando que estamos en el momento de los anuncios y de los avisos, quiero comentarles también que este mes, recuerden que nosotros en la espiral de Agüen, un spa para el alma, al cual pertenece este programa del Uroboros Radio, quiero compartirles que justamente el mes de septiembre es magnífico. Bueno, a mí me encanta, yo que les puedo decir, no es mi cumpleaños este mes, mi cumpleaños es en febrero, pero creo que mi otro mes favorito es septiembre, sin duda, ¿no? Por el número, o sea, por todo lo que implica el mes de septiembre y la entrada del otoño, es maravilloso. Y fíjense que justamente para el día domingo 28 de septiembre, vamos a tener nuestro taller de cierre de ciclos y corte de relaciones. Se los aviso desde ahorita para que lo vayan agendando. 28 de septiembre, taller cierre de ciclos y corte de relaciones. Va a empezar a las 11 de la mañana y vamos a terminar por ahí de las 3 de la tarde más o menos, porque es un taller, créanme que es magnífico este taller. ¿Por qué tenemos que cerrar ciclos y cortar relaciones? Porque cuando dejamos cosas abiertas, cuando dejamos temas inconclusos, no importa si ya te saqué del Face, ya te bloqueé, ya lo que sea, córtalas, sí, pero al final del día, ¿qué pasa con la energía? ¿Qué pasa con la parte mental, emocional, donde nos quedamos a veces enganchados? ¿Qué pasa con aquello que ya no pude decir? ¿Qué pasa con aquello que ya no pude de alguna manera digerir, procesar, entender, trabajar en mí? Se va quedando ahí, se queda acumulado, y eso es lo que nos genera bloqueos. Entonces, en este taller del 27, justamente, no, les decía que es 28, ¿va? Domingo 28 de septiembre, vamos a trabajar justamente para poder romper y terminar de cerrar los ciclos en santa paz y que todo el mundo pueda partir en paz, ¿no? Ahí nos vemos, feliz reencuentro, feliz partida, ahí te ves, partamos en paz y todo el mundo en su lugar, en armonía, ¿no? Justamente. Y bueno, pues ya les estaré platicando. Vamos a hacer un programa justamente donde les voy a platicar acerca de los cierres de ciclos y cortes de relaciones. Yo creo que más o menos dentro de unos 15 días, aquí en el Uroboros Radio, para que ustedes sepan pues de qué va eso y por qué es importante hacer estos cierres de ciclos, ¿no? Bueno, perfecto. Pues les doy un gran abrazo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias. Tengo por
por aquí un par de mensajitos, muchísimas gracias. Alejandro de León nos dice, buena noche de escucharte y verte, aquí al pendiente de tu programa de gran interés y conocimiento. Te agradezco y gracias por permitir sumarme a tu programa. Gracias, Alejandro, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias a ti, que ya llevas también muchos años siendo parte de esta familia del Uroboros Radio, y te agradezco mucho por seguir pues al pendiente de nuestros programas y por supuesto pues por tus palabras. También para mí es un gran gusto estar con ustedes. Elvia Camacho nos dice, siempre es un gusto escucharte, Vane. Saludos, mi querida Elvia, te mando un gran abrazo. Qué gusto para mí que ustedes me estén escuchando y bueno, pues también que puedan compartir nuestro programa y por supuesto, si tienen dudas y demás, pues que también nos puedan ahí escribir y esto, ¿va? Bueno, pues muchas gracias a todos y ahora sí, vamos brevemente a pasar a nuestra sección de La Runa Dice, ¿no? Ya vamos con La Runa Dice, que es una introducción muy larga, ¿no? Un poquito. Bueno, pero vamos a ver qué nos dicen las runas. Recuerden que si ustedes quieren su lectura de runas, mándenme un WhatsApp al 55 49 22 59 39, donde vamos a ver de manera general qué es lo que está sucediendo. Si tienen alguna situación en particular, también podemos preguntar sobre esa situación para darles luz, para darles una salida, para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué nos dicen hoy las runas en el Uroboros Radio. Y fíjense bien, ok, bueno, bien, ya tengo aquí esto. Bien, perfecto. Bueno, por un lado, las runas nos están diciendo, este es un momento muy importante para poner atención, hay que estar muy atentos a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No es tiempo para dormirse en los laureles, no es tiempo para sentarse a descansar, es un momento para activarse, es un momento para observar qué está pasando, es un momento para tomar las señales y también poner en marcha acciones, ¿no? Planes que nos puedan ayudar a resolver. Ahorita van a venir mis queridos hermanos del Uroboros Radio, si no es que ya están. Hay muchos retos, hay retos por todos lados, hay como muchas pruebas, por así decirlo, hay mucho esta energía de trabaja esto, lo que sigue, ya terminaste esto, lo que sigue. O sea, ahorita no podemos parar, ya no estamos en ese momento de, sí, siéntate, relájate, ahí piénsalo, hay que lleguen las cosas. No, o sea, ahorita ya estamos en este preciso momento donde los retos no se van a hacer esperar. Ojo, mucho cuidado, fíjense bien, sobre todo con las relaciones familiares y de amistades, pueden ser vínculos o relaciones de trabajo. Mucho cuidado con esto porque se van a empezar como a desacomodar algunas cosas, o más bien van a empezar a romperse algunas relaciones. Vamos a empezar a ver de una manera muy clara qué personas están con nosotros realmente y qué personas pues no, como que no les agradamos tanto y como que nos están ahí jugando un poquito chueco. Un poco sí, puede haber traiciones, algunos pleitos, se rompen vínculos, se rompen relaciones, pero les digo, esto a nivel laboral, a nivel amistad, a nivel pareja y a nivel familiar, o sea, en todos lados. Así que si ustedes empiezan a ver que de pronto ya les dio la espalda el vecino, el amigo, el otro, es normal. Todos vamos a estar en eso, pero es parte de la depuración, es una purga. ¿Por qué se tiene que depurar? Porque ya no vibramos con ciertas personas, porque ya no hacemos clic en ciertos lugares, porque no estamos en el mismo nivel de conciencia o lo que sea con ciertos grupos, y de alguna manera pues cuando ya no encajas, donde no perteneces, y obviamente sé que esto puede sonar doloroso porque los seres humanos somos apegados a las cosas. Me apego a la gente, me apego como muégano a la amiga, me apego como muégano a esa pareja, no quiero separarme de esas personas, pero al final del día hay un punto donde ya no son para ti, y además tú lo sabes, querido hermano, hermana del Uroboros Radio. Entonces, mucho cuidado porque viene eso, pero es parte de lo que hablábamos, estos retos, estos procesos de cambio, estos procesos pues de depurar, de limpiar, de soltar, de dejar, para que entonces cosas buenas y nuevas puedan llegar.
Perfecto, pues ahí está esta información que además a mí me hace mucho sentido, no sé ustedes, a mí me hace muchísimo sentido porque justamente si estamos hablando que ya es el mes 9 y el 9 son cierre de ciclos, fin de los ciclos, término de ciertas cosas, pues por supuesto un 9 que además es un año 9, un mes 9, ¿no? Donde además nos vamos a preparar para soltar un chorro de cosas, pues claramente las mismas runas nos están diciendo, sí, suelta las relaciones, se va a romper muchas cosas, mucha gente se va a ir y pues desafortunadamente o afortunadamente va a ser para nuestro más alto bien, siempre y cuando también sepamos soltar. Por eso el 28 de septiembre, nuestro taller cierre de ciclos y corte de relaciones para que ustedes suelten tranquilamente y podamos todos partir en paz, que además también es importante, recojo mi energía y te regreso tu energía, ¿no? Lo que tú me hayas mandado que no me corresponde, ahí te va de vuelta, y esto que es mío, que tú te hayas quedado, esto yo me lo quedo por acá. Ajá, entonces, bueno, pues siempre las cosas en su lugar, todas las piezas del rompecabezas en orden y pues aparecen las imágenes correctas. Bueno, pues ahí está. Les agradezco muchísimo por haber, pues por estar aquí, por seguir compartiendo. Y ahora sí, nos vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos ya está aquí, ya está con nosotros nuestro gran queridísimo invitado Driel Molmont, que el día de hoy nos va a hablar maravillosamente sobre la demonología. ¿Qué es? ¿Qué son los demonios? ¿De qué va? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué de pronto pueden entrar? ¿Por qué no pueden entrar? ¿Qué está pasando con eso? Porque decir, no quiero saber al respecto, acuérdense, mayor conocimiento, mayor posibilidad y mayor poder de tomar el control y el orden en nuestra propia vida. Entonces, bueno, pues regresamos en un momento. Estamos en el Uroboros Radio. Estás en el Uroboros. En un momento continuamos. Listo, ya estamos aquí y ya llegó, ya está con nosotros nuestro queridísimo hermano, amigo, ya es de casa, ya es familia, Driel Molmont. Driel, querido, qué gusto que estás con nosotros otra vez. Ya sé, pasó como más de un año, ¿no? Que no había podido venir con ustedes. Yo creo que sí, la verdad es que ya te extrañábamos, Driel, porque andas ahora sí cotizadísimo, con 1000 cosas, cursos, talleres, programas nuevos, de todo. A ver, platícanos un poquito. Pues muchas gracias, Vane, por estar aquí nuevamente con toda tu audiencia y sobre todo con este programa que yo todavía hoy en la mañana me estaba tomando mi café con la última taza del aniversario que venimos. Ay, qué bonito. Y yo decía, han pasado tantos años que este programa ya debería estar así en la trayectoria de la cultura de nuestras tradiciones espirituales. Pues fíjate que aparte te mando saludos de parte de Carlos Flores, que lo acabo de entrevistar yo. Entonces gracias, muchos amigos somos parte de esta primera, ¿cómo se puede decir? De esta primera trinchera donde empezamos poco a poco a hablar de estas cosas, ¿no? Y sí, bueno, ahora, el día de mañana, bueno, para ustedes que nos están viendo en casa, voy a estar en un programa que se llama Cara a Cara, hablando sobre un debate de espiritismo, en Maussan TV, y estoy próximo en octubre a sacar mi propio podcast, que ya estarás invitada también. ¡Ay, wow! Mi Driel, pues qué gusto, de verdad para mí siempre es un honor tenerte con nosotros y como dices, ¿no? Pues sí, ya con el tiempo que llevamos, pero bueno, pues tú sabes que las cosas se dan como se tienen que dar y pues aquí estamos, lo importante es que seguimos trabajando y tú pues como siempre, con el gusto de recibirte, que más que invitado, pues insisto, tú ya eres familia, muchas o sea, gracias. porque Driel y yo pues tenemos que, no sé, más de 20 años de conocernos
conocernos. Sí, ya, muchísimo. Seguro, Sí, seguro. sí. No dan cuentas. No hagan cuentas. Y yo he visto también tu trayectoria, Adriel, me da mucho gusto porque sin duda eres un referente en México, por supuesto, pues para hablar de todos estos temas de espiritualidad, de ocultismo y demás, que el día de hoy pues además vamos a platicar de un tema que puede generar controversia, porque Claro. ciertamente todavía hay mucha gente que escucha, demonio, ¿no? Y entonces pues sale corriendo con su agua bendita y demás, lo cual, no sé, no está mal, no me estoy burlando, simple y sencillamente pues creo que nos falta entender, Claro. ¿no? Nos falta saber realmente de qué va, y pues es el tema que vienes a poner sobre la mesa, demonología y su historia, ¿no? Sí, su historia. Fíjate que justo hablando antes de entrar al programa, porque es una trayectoria, vive en la Ciudad de México es más fuerte que ser el exorcista de la película de El Padre Carras, porque aquí Tlaloc está con todo, no, sí, sí. ¿no? Y tuvo una historia bien interesante, fíjense, y quiero presentarte después, si les gusta este tema, escríbanle mucho a Vanessa, porque como está en boga y he estado en tantas cosas, ahora hay un material muy amplio acerca de la demoniología. Y justo eso nos va a llevar a hablar en algún momento de Tezcatlipoca, fíjate. Guau, Pero antes sí. de llegar a esa parte de lo que es el demonio en la tradición de México, te decía yo que hace unos minutos, y lo voy a decir porque lo quiero mucho, pero un amigo me está haciendo una broma, pero entre broma y broma, la verdad histórica, señora, en su casa se asoma, ¿no? Porque pues una tiene que estudiar, o sea, no llegamos al feminismo y a tener la presidenta que tenemos en nuestro país, porque nomás así el patriarcado nos abandonó. No, llegamos ahí porque hay una trayectoria cultural. Y entonces ahora que usted está en boga, los TikTokers y estas cosas, empecemos por esa descripción, ¿no? Él me hacía esta broma de, bueno, ¿qué vas a ver la brujería y el ocultismo acerca de la demoniología? Y pues bueno, tiene que ver porque en ese punto de vista, el primer texto rastreado públicamente sobre qué son los demonios, hablándolo ya literalmente, pues ya lo que dejaban escribir, pues es el Malleus Maleficarum, ¿no? Este tratado de estos dominicos que tenían una cosa medio esquizofrénica acerca de obtener el beneficio sobre los dádivas de Dios. Estamos hablando de la Europa vieja, y que este libro se intentó publicar muchas veces en diferentes periodos durante 10 años y no se logró poner atención a la iglesia a estos dos personajes. Y ya cuando ellos llegaron a tener potestad sobre este manuscrito, que no solamente le escribía, y por cierto, quiero corregirme ahí, o sea, lo hacían desde una postura de cómo expresar lo que se entendía como la goesia o la parte práctica de lo que comúnmente se conocían como el diablo, o el diabole astratum axis mundi, y ya había otros textos, o sea, tenemos unos textos alquímicos, textos cabalistas, textos en el Corán, que en ese momento también surgieron, y Pero importante de estos dos loquitos, digo, de esos dos personajes, es que ellos fueron los que asentaron las bases para la Inquisición en el futuro. Así es. Y la búsqueda de la persecución de las brujas. Y entonces ahí empezamos con la primera cosa que nos da esta interrogancia o incógnita, que yo le decía a mi amigo, por supuesto que no, nosotras o los practicantes de brujería o de caminos espirituales previo a este periodo del empoderamiento de la Iglesia romana, pues no teníamos dentro de nosotros mismos este contexto de el diablo. Claro. Sin embargo, los demonios son otra cosa. O sea, por ejemplo, yo le decía a mi amigo, bueno, pues tendrías que haber leído el Bhagavad Gita, el culto a Ibis, la destrucción de Zoroastro, los segundos parlamentos de Zaratustra. O sea, tendrías que haberte ido algo más profundo que no fuera el cristianismo. Lo que pasa es que el cristianismo, por supuesto, es un acondicionamiento religioso que aparte se innovó en ese momento. Tan es así que para referirse a la figura del diablo es Jacobo I el que escribe un libro acerca de esto, amigos, que lo pueden, todo esto está chido porque lo pueden googlear, pero de la investigación acerca de qué es el diablo. Y a partir del diablo surge una figura que es contraria a la de la Torah, que literalmente es, fíjense, y esto también nos va a educar a todos, porque estoy seguro que mañana se van a ir a ver el Conjuro 4, y van a echarse todas estas películas que están de moda, que se las recomiendo. El diablo no es el adversario, que es Satán en hebreo, no es Luzbel, que me contaba mi amigo, me hacía una broma que puedes encontrar tanto en los textos de Enoc, como en los textos de Samuel, como en el Deuteronomio, con Corintios.
No, y tampoco, por supuesto, tiene que ver con las tradiciones demoniolacas o versarias contra el principio de los sutras cuando están peleando con el caos y otras criaturas que propiamente van a tener esa característica, sino el diablo. Y el diablo, según Jacobo I, y que es algo que me gusta mucho como empezarlo a platicar, porque después de Jacobo I viene una revolución filosófica, es que la figura del diablo, como en las películas, no es lo mismo, por ejemplo, querida Vane, si tú vas a ver una película de terror a una película de horror. O sea, la clasificación cinematográfica y cinéfila de entender qué es lo que está pasando, no es lo mismo que venga por ti, quiero decir algo que no suene muy malo. Bueno, no es lo mismo que venga por ti un ser humano, reggaetonero, a perseguirte, o tu ex, o cosas terribles así que nos pueden perseguir en la vida, y que eso nos da miedo a alguien que son psicópata y te esté correteando y entonces de pronto escale los niveles de violencia hasta ser un Slayer, ¿no? O un slasher. Y tampoco va a ser lo mismo esta fenomenología del terror, porque el terror es sobrenatural. Y se dice, según Gustav Jung, que tiene que ver con los miedos más comprimidos dentro de la subconsciencia del hombre. Y a eso, en ese siglo, estamos hablando del principio, entre la primera publicación del siglo XII hasta el XVI, en los textos, la figura para Jacobo del diablo es esa fuerza sobrenatural, creada por Dios, que es importante, que está en el mundo para hacer un punto de compasión sobre el hombre. Y entendiéndose desde ahí, entonces son energías o fuerzas puestas en la mesa sobre los hombres. Son fuerzas sobrenaturales, entiéndase, por ejemplo, la necromancia, la brujería, como se entendía en ese momento, la hechicería. Bueno, todas estas entidades que son luminales, que están del otro lado y que están prohibidas literalmente. O sea, los verdaderos católicos hoy en día pues no pondrían ni nacimiento, ni harían bolo en las bodas, ni se echarían agua bendita en el coche porque van a viajar a la carretera. Todas esas cosas, señora, en su casa pues son para, bueno, obviamente son cosas que comúnmente de la iglesia, gracias a Juan Pablo II, pues no tenemos ningún problema con eso, ¿verdad? Pero en el sentido de la iglesia que estaba contestando Jacobo I, sí era una aberración la superstición dentro de del canon de la iglesia. Claro. Entonces, para empezar desde ahí, la figura del diablo es algo que todavía no se define, pero la palabra demonio, que estamos usando esos dos dominicos, sí va a ser puesta después, porque están primero las órdenes de la iglesia. Estamos hablando de que se acaba de terminar la orden templaria, que eran los ministros y caballeros que buscaban sacar de Tierra Santa, bueno, en teoría, ¿verdad? Pues según esta visión eclesiástica, ir a sacar pues todos las reliquias de Cristo, las reliquias de María, que es una figura importante en el Islam, y todo aquello que pertenecía al culto occidental. Entonces, en realidad, no es porque ellos quisieran arrasar con o apropiarse de las tierras orientales para evitar la entrada de los turcos y todas estas invasiones, no se crean, o sea, en realidad su propuesta espiritual era recolectar las reliquias sagradas. Y cuando llegan a las reliquias sagradas, esta orden, la de los caballeros templarios, se dan cuenta, pues, que en realidad no hay tales reliquias, o sea, y no es por ser grosero, pero lo puedo investigar, pero de pronto empieza este rollo donde pues cuántos dedos tenía Pedro, ¿no? Porque pues ya tenemos docenas de dedos de Pedro, cuántas capas existieron de la Virgen, y bueno, en realidad es porque también hay una mitificación. Entonces empieza una revolución específicamente de ellos y de estas órdenes monásticas, que son caballerescas también. Tienen esas dos cualidades, una que se alejan de la premisa del poder sobre la potestad de la iglesia, y la otra es que como son caballerescas, quiere decir que tienen una misteria iniciática, que empiezan a incurrir en que son doctos, son entrenados, son teólogos, y entonces pues muchos, como lo fue el mismo Jacques de Molay, dice, esto no está bien, o sea, yo llego aquí a invadir, no sé si le suene, ¿verdad? Yo llego aquí e invado a Tierra Santa,
y resulta que quiero decir que Tierra Santa es mía, porque yo soy cristiano y yo soy descendiente de la tradición cristiana, y entonces hay que rezar contra el pueblo judío, contra el pueblo oriental, contra las peleas que están surgiendo en el Islam. Entonces hay que crear una muralla en ese aspecto. Y cuando esto ocurre, bueno, tiempo después, para entender la cosificación sobre la maldad, en el Maius Maleficarium se usa la palabra, y que yo creo que lo hicieron con alevosía y ventaja, porque bueno, después de haber intentado publicar ese libro y no tener buenos patrocinios, 10 años después volverlo a publicar y que la iglesia dijera, sí me interesa, es cuando en realidad la palabra daimon, que viene del griego y significa divinidad en diferentes niveles, se convierte en ese espíritu peligroso, porque los daemon en la tradición griega, sobre todo entre la estoica y la filosófica, por ejemplo, tenemos el caso de Platón. Platón usaba un daemon con el que dialogaba, y esa es la idea del psicoanálisis muchas veces, que es, estoy hablando conmigo mismo, que es un daemon, más bien, un daemon, y que ese daemon puede estar conectado con la visión de la victoria de la Agatha Tique, o con que es la visión filosófica de la conciencia, que es el Agatha Daemon, ¿no? Y en esa idea es como si esta concepción de los dioses olímpicos pasan a segundo nivel, porque la idea religiosa misma, o sea, ahí está un guiño, está usada para para la gente ignorante, es decir, para la tradición platónica, los neoplatonistas, y después muchos de ellos, la tradición dionisiaca, el teatro, todo este rollo que es el culto a los antiguos dioses, pues no les parecía algo ya importante. Entonces preferían que el hombre entendiera que su divinidad era en sí mismo. Lo que pasa es que según el platonismo, pues tenemos que, el ser humano tiene que entrenarse, tiene que entrenar las virtudes para deshacerse de esas cosas medio oscuras que todos tenemos, ¿no? Como, de hecho, hay una idea, no me acuerdo si es Ptolomeo el que está entrenando a Alejandro Magno, y le dice, la diferencia entre Oriente y Occidente tiene que ver con que, por ejemplo, las tradiciones orientales buscan, como los dionisíacos, el exceso y los extremos, ¿no? Entender que esta es su última vida, y entonces se dan con todo, ¿no? Eso es una referencia de ellos, está literalmente en la historia. Y en cambio tú, Alejandro, y otros, la idea es que nosotros, los griegos, purificamos nuestras virtudes, inclusive amamos ciertas cosas, y nos amamos entre nosotros, se hace referencia a los hombres, es otra historia, pero nosotros tenemos límites, o sea, dominamos esta idea de la virtud. Entonces, se fijan, la carga de la palabra daemon ya tiene una carga espiritual, sobrenatural, de conciencia, polarizada. Para cuando usan esa palabra, que pues entendamos que es como, pues la misma palabra bruja, ¿no? Cuando se refieren a las brujas los europeos y llegan a México, o ahora que, bueno, no sé si eso se puede decir, pero sí, que la gente que es muy moral o está muy pegada a la derecha están muy espantados porque hay bastones de mando y ceremonias religiosas, y que por qué está pasando esto en diferentes lugares, y entendamos por toda esta controversia, y le llaman brujería. Yo estoy de acuerdo en que el Estado debe ser laico y que debemos de tener ideas laicas y tal, pero esto que está refiriéndose ni siquiera tiene que ver con una ceremonia religiosa. La mayoría de los pueblos originarios, si no es que todos son católicos, o la mayoría tienen creencias católicas. Apenas hay un resurgimiento de la tradición neoprehispánica, o tradicionalmente hablado así, y no lo digo por los pueblos originarios, sino por aquellos que los observan y los quieren como estudiar desde una manera antropológica, y toda esa carga es española, ¿no? Y entonces, cuando esas personas dicen, es que eso es diabólico y eso es brujería, claro, porque esas palabras fueron usadas y fueron sacadas desde entonces en este texto, de pensar que todo aquello que está en contra de lo religioso se convierte en el adversario de la iglesia. Así es. Y justamente todo esto que nos compartes, Ariel, con una finalidad, ¿no? Que era pues la conversión a una nueva religión, y por supuesto, pues lo sabemos, la manera de que no te acerques a algo o a alguien es desprestigiando aquello, ¿no? Claro, Difama, claro. Desprestigia, habla mal de, y entonces vas a generar que nadie se acerque, que nadie investigue, que nadie sepa, y quedaba olvidado este conocimiento antiguo con la finalidad de meter una nueva idea religiosa
religiosa, como bien mencionas, para poder tener un control, ¿no? Entonces, todo lo que no era Dios, pues era del diablo, ¿no? Era Exacto, del demonio, diablo demonio. igual demonio, igual Lucifer, igual como le quieran Exacto, llamar, exacto. que además no es lo mismo, No, exacto, como bien no es nos lo acabas mismo. de explicar, no es lo mismo, pero finalmente es como lo envolvemos y lo metemos todo en el mismo costal. O sea, maligno, aléjate de ahí y corre a la iglesia más cercana, ¿no? Sí, bueno, porque también entendamos que cuando empezamos a entender, perdón por el barbarismo, el pleonasmo, pero cuando empezamos a diseccionar los textos canónicos de la iglesia, se está hablando de un concilio que empezó en Séneca, y que después de eso decidieron que era apócrifo y que no era apócrifo, qué textos iban a quedar ahí, qué textos no iban a quedar ahí. Un tiempo usaron el libro de Enoch, que fue un texto bastante de referencia, donde se hablaba de la nomenclatura de la caída de Luzbel, o sea, es la pelea entre Semllanza, que es el verdadero apoderado, el verdadero nombre de este texto, y bueno, ya no importa porque ya pues existe el Malamén y el Labubu y todas estas cosas que les dan miedo ahora según TikTok, pues ya decir el nombre verdadero del diablo, en ese sentido, bíblico, pues ya me da igual, pero, o sea, Semllanza en estas legiones tiene su propio origen y su propia forma, pero por ejemplo, si ya pensamos que existen esos textos que en el concilio dicen, esto sí nos sirve para aclarar cómo es que existió la guerra entre los cielos, y cómo vivimos en el reino del diablo, o sea, esa palabra, estoy hablando literalmente, yo sé que es como si no pudiera practicar, a lo mejor o platicar acerca de, que me decía también otro amigo, no puedes hablar de eso porque no eres cristiano, bueno, pero sí mi cultura está basada en ese sistema, y bueno, ustedes nos persiguieron con esas antorchas bajo ese estandarte, entonces claro que me lo tengo que aprender. Entonces, desde ahí, pues el diablo es esta figura perversa donde el mundo de la manifestación, es decir, el actual mundo, según estos textos, en realidad nos aprisiona. Y no existe una forma de salvarnos, por eso la idea de cambiar el haram o el pecado y hacer, pues de alguna manera tashimut o hacer tikkun o hacer estas cosas que en las tradiciones hebraicas es la forma de redimirnos ante el poder superior, ¿no? Cuando se acaba este texto, un tiempo lo usaron y después, por ejemplo, textos como los de Samuel, el mismo Spix y Sofía de María Magdalena, que después el Corán sí lo va a retomar, porque es una figura muy importante, Miriam, para la tradición oriental y en el Corán, como la asceta y la procuradora de la verdadera cristiandad. Sin embargo, cuando esto ocurre, entonces empieza la iglesia forzadamente, y nos referimos a la iglesia, cuando hablamos de esto, pensemos que la iglesia no solo son los dominicos, o los nuevos monjes, o los nuevos arzobispos, o esta tendencia que pensamos ahora con tanta nomenclatura, ¿no? Ni de hablar de los legionarios, eso es otra historia, ¿verdad? Y esos sí son diabólicos. Sí. Pero en el aspecto espiritual, la iglesia es un instituto. Es un instituto, y como un instituto fundada por la presencia divina, y estamos hablando que la iglesia, pues existe la romana, la copta, la que comúnmente conocemos como la iglesia primitiva, que es la que está literalmente en África, y otras, ellas empiezan a acogerse y de alguna manera no tienen los mismos ritos, pero se respetan, ¿no? Entonces, por eso actualmente la iglesia ortodoxa griega, la de San Petersburgo, que es rusa, la copta, inclusive la libanesa, no tienen los mismos ritos, y no todas le rinden tributo al Papa, pero sí se pertenecen a la mismo linaje espiritual. Y en este concilio del que estamos hablando es donde se decide que la figura del diablo es importante, porque no solo el diablo es un previsor de la iglesia, no solamente es una persona que enseña literalmente como punto de referencia lo que no se debe de hacer, sino ocurre otra figura que mucho después nos va a dar mucha historia, y es que el diablo, que ya se está convirtiendo en el demonio, si se fijan, está pasando de ser una fuerza, ¿cómo decirlo?, supernatural o sobrenatural, yo diría supranatural más bien, que está entrando dentro de nuestro sistema y que el hombre no logra entender. Es cuando le dan la nomenclatura de un ángel caído, porque en el libro de Enoch es esta batalla la que origina que los ángeles quieran de alguna manera descender al mundo a reparar la creación para el creador. Esa es una idea. La otra idea es que
como bien sabemos, la revolución de tu estrella de la mañana, quien fuiste el más poderoso y el más bello de los hijos de Dios, tienes la encomienda más difícil, que es convertirte en la figura de mostrar a los hombres todo aquello que nos limita, ¿no? En eso me gusta mucho porque después, por cierto, un personaje de la iglesia satánica en 1966, que es Santo Nazador Lavey, va a usar una frase de estas para construir su iglesia satánica y va a hacer referencia de que en realidad el hombre tiene que dominar sus impulsos y venerar esa parte oscura usando esta mitología, ¿no? Pero es como conocerla, ¿no? Sí, Aceptarla conocerla. y trabajarla, Ajá. no negarla solamente. Exacto, Esa es como la base, ¿no? Esa es la base. Y fíjate, después de ese choro que aquí nos estamos aventando, llegamos a este punto importante que es, bueno, entonces el demonio ya es una presencia en el hombre. Por eso hice la palabra de daemon y hice toda esta referencia de Platón. O sea, el diablo es el adversario de algo poderoso, pero no es el adversario de Dios. Y el demonio sí es el adversario del hombre, porque por un lado puede ser en el lado de daemon su santo ángel guardián o su fuerza superior que lo aconseje, y por otro lado el demonio sí sería esta parte que lo corrompe, ¿no? Esta fuerza que es característica de la humanidad, que lo hace hacer cosas depravadas o perversas o, según los griegos, poco virtuosas, ¿no? Que sería lo que algunos identifican como ego, probablemente No, podría identificarse de esa manera por ser ajá. esta parte que a lo mejor te lleva justo a estas emociones de envidia, Claro, de, claro. de no sé, ira, yo qué sé, ¿no? Que te va a destruir al final del día. Es que fíjate, querida Vane, que cuando hablamos ya del ego, en ese punto de vista que es muy moderno, hay varios rabinos en la tradición cabalista que ya han empezado a asociar ese término a el término pues de la Tanaj, que son los libros básicos espirituales que hacen referencia a Jey Satán, que es el adversario, sí como un símbolo del ego. Sin embargo, ese ego, en esa tradición específica, ese ego no pertenece al hombre. O sea, el ego del que se hace referencia, por ejemplo, en el Tanaj, en la Torah y en muchas otras escrituras, desde esa línea posmedieval de la tradición hebraica, se dice que cuando Hashem, o sea, bueno, el creador, o Yod-He-Vav-He, dependiendo, el nombre es importante dependiendo de la tradición de Kabbalah que uno escoja. La más kosher sería Hashem. Entonces, cuando Hashem ya hace la transformación del Urjaim, que es el árbol de la vida, y va a crear a Ima y a Adán, que son las fuerzas supremas para construir al hombre, esta cosa que en el Génesis normal de la Biblia común se nos enseña que los crea, ¿no? Es la primer relato de la creación. Y ya una vez que los está creando, Hashem se da cuenta que el hombre no puede regresar a él, y que no hay una forma de volverlo de alguna manera inmortal, porque el hombre es una creación de él. Y bueno, eso lo vamos a tener en el Urjaim, en el árbol de la vida, durante diferentes manifestaciones, para los 4 mundos, para ser exactos. Sin embargo, el hombre pertenece al último de los mundos. En la tradición de la Cábala es Asiaj, que es la acción física, y entonces él toma su propia fuerza espiritual y la pone sobre el hombre. Es un amor muy profundo y la pone sobre el hombre. Sin embargo, cuando la pone dentro del hombre, el hombre no se da cuenta que en realidad poseemos, en teoría, el ego de Dios. Entonces, como poseemos el ego de Dios, en realidad el ego de Dios, no del hombre. Ok, o sea, literalmente Dios está dentro de nosotros. Ya, sí. Pero Dios es esa fuerza, entiéndase, estamos hablando de Cábala ahora, entiéndase el ego Okay. desde una fuerza de superación. Sin embargo, con la corrupción de la materia, con la corrupción de los vicios y de la violencia y de todo lo que nos aleja de Hashem, lo que pasa con el hombre es que se pervierte y se convierte en su propio adversario. Entonces, desde ahí Satán es el adversario del hombre, pero nunca de Dios. Wow, qué interesante. Oigan, pues esto está de verdad maravilloso, porque por supuesto nos da una visión totalmente distinta, ¿no? De aquello que incluso no nos atrevemos a mirarnos a nosotros mismos y a mirar que esas imágenes o que esa idea de lo maligno en realidad está en nosotros y surge en nosotros. Y surge en nosotros. Sí. Mi querido Adriel, vamos a hacer una breve pausa, si te parece bien, para que vayan por un café o lo que sea, le llamen a su amiga, a su enemiga o lo que sea para que vea este programa, porque de verdad que vale la pena y vamos a entender muchas cosas. Regresamos, estamos en el Uroboros Radio.
Estás en el Uroboros. En un momento continuamos. La Espiral de Awen, Centro de Desarrollo Espiritual y Despertar de Conciencia. Ofrecemos cursos, talleres y pláticas. Celebra con nosotros momentos importantes con nuestros rituales y ceremonias holísticas. Además, realizamos armonizaciones energéticas, terapias de sanación del alma e interpretación de diferentes oráculos. Encuentra velas, aceites e inciensos temáticos y personalizados, figuras mágicas como hadas, duendes, dragones y más. Búscanos en nuestras redes, Facebook e Instagram como La Espiral de Awen y a nuestro email como laespiraldeawen@gmail.com. La Espiral de Awen, un spa para el alma. I heard a signal so faintly, and even then I knew. Ya estamos de vuelta en tu programa El Uroboros. Está más fresita, sí. Sí. Bien, ya regresamos y bueno, seguimos hablando del tema en lo que ustedes no estaban y Driel nos acaba de aclarar un punto, ¿no? O sea, decíamos, Driel, que el diablo, me comentabas justamente, esa figura pues es una imagen, es un referente católico 100% que tiene relación con la Iglesia Católica y digamos que el diablo sería el opuesto a la Iglesia, o sea, si Sí, tú bueno, no eres Iglesia, eres pero tienes del también que diablo. la iglesia, por eso puse el ejemplo de Jacobo I, también la anglicana la tiene desde un punto de vista menos fantástica, más moralista. Estamos hablando de Jacobo Tudors, Reina Isabel, la parte inglesa. La luterana la ve como un aspecto de ignorancia y de ahí muchas trayectorias, inclusive del cristianismo, como el ecuménico moderno. Por eso cuando usted ve a Yuri le dice el chanclas, porque tiene que ver con esa idea de que para ellos, como iglesia reconstruccionista no católica, es decir, los que tuvieron el carisma de la fe, sigue siendo el diablo el adversario de la iglesia. Ya. Que esto es interesante porque la iglesia es ese conjunto de valores de los seguidores de Cristo en sus diferentes nomenclaturas. Sí. En cambio, Satán es el adversario literalmente del hombre en todas las tradiciones, casi, ¿cómo lo podríamos llamar? Semitas, o sea, es decir, entre hebraicas, el Corán, el cristianismo, el neocristianismo, el protestantismo, o sea, todas las características de esa tradición, inclusive para el gnosticismo, es esa figura de la oposición. Y el daemon es el espíritu positivo, y ya llegamos a este punto álgido que es el demonio es el punto negativo del hombre, es decir, es como una especie de fuerza divina, eso sí es real, muy opositora contra el hombre, porque finalmente el daemon antiguo era una expresión pequeña de Zeus en la tradición grecorromana. Sin embargo, en la tradición moderna se sobreentienden los demonios, y ahí vamos a llegar a un libro que es muy interesante, que empieza a hacer su propia nomenclatura sobre cuántos demonios hay, cuántas legiones hay, por qué existen, y es la misma iglesia quien investiga, porque recordemos que las ciencias ocultas pues son ocultas por la iglesia también, ¿no? O sea, todas estas historias es porque la iglesia prohibió ese tipo de conocimiento. Pero les contábamos que también hay una cosa interesante de cuando ellos empiezan a darse cuenta de estas figuras, ¿cómo podríamos llamar? Pues de alguna manera sobrenaturales.
Y ocurre que la presencia del demonio, o la presencia del diablo en realidad, que son las dos fuerzas opositoras tanto de la iglesia como de la creación en sentido divino, porque, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que si nosotros vamos a la tradición de Gilgamesh, en la tradición sumeria también existen los demonios, como existe una visión que no propiamente son ángeles, y los demonios en las tradiciones sumerias no propiamente tienen que ver con oposiciones contra los dioses. Estoy hablando de la Mashtu, de Pazuzu, de las descendientes de Nergal y Ereshkigal, o sea, como figuras representativas de las fuerzas de la destrucción. O el mismo Set y la tradición de los setitas en esa línea en egipcia, el mismo Apep en la tradición egipcia, las mismas divinidades que pelearon contra Ganesh, cuando derrotó a esas fuerzas de la oscuridad, cuando su mismo padre Shiva derrotó a esas fuerzas, cuando Kali se volvió la madre de los demonios. O sea, digamos que en ese sentido premonoteísta y también no tan antropocentrista, esas fuerzas de la naturaleza y del hombre era un equilibrio entre arriba y abajo o adentro y afuera, que luego va a retomar la iglesia gnóstica, porque en la iglesia gnóstica, por ejemplo, Hashem o Yod-Heh-Vav-Heh o Jehová o estos nombres que sí tienen importancia, ellos le van a llamar a él el demiurgio, ¿no? Y el demiurgio es en realidad una construcción propia de un creador de este universo. Eso está medieval, pero existía un creador de esas fuerzas del universo que posteriormente a eso va a tener realmente un opositor. O sea, él va a crear un opositor. Y de ahí que la iglesia gnóstica sí crea que existe esta idea de rebelión sobre los hombres. Y si entendemos que la iglesia, por lo menos la que conocemos más amplia, que es la católica, que yo considero en este momento que va a tener un resurgimiento, esas fuerzas que venían de diferentes, ya les contamos esta parte de la iglesia, de diferentes gnósticos, místicos, alquimistas, filósofos, crean las bases sustentables de la iglesia antes de ser una tradición política por el Imperio Romano, pues digamos que son los sabios, y entonces ahí es donde todo se mezcla y finalmente la figura del diablo se va a convertir en estas fuerzas demoníacas y va a haber sobre todo el Grimoire Verum o Vera, es el texto más antiguo de la tradición medieval, que literalmente, pues por supuesto está dentro del Vaticano, porque, bueno, el Vaticano tiene 7 libros, y un día si quieres hablamos de eso porque no nos va a dar tiempo. Ajá, pero ese es el libro más importante porque es el primer libro que hace la nomenclatura de cómo es que los demonios llegaron a la Tierra. ¿Quién es el demonio que es regionalmente por parte de la iglesia? ¿Cómo es que el demonio está dentro de la iglesia y los acompaña? Y en realidad son los más vulnerables según este texto. Y por otro lado, que esto está muy locochón, es que, bueno, el diablo, o sea, los demonios existen por una situación ya metiéndonos ya en esta, ¿cómo se puede llamar? Multiuniverso del cristianismo que nos ha creado, así como los de los cómics, así de que entramos en el multiuniverso, todos los superhéroes se encuentran, pues así, en las tradiciones del cristianismo, todos son compis y todos se encuentran, ¿no? Y esta figura del diablo empieza a tener potestad sobre los demonios gracias a la iglesia. Gracias a la iglesia, porque los siguientes fundadores, ¿se acuerdan esa historia del principio de los templarios? Que encuentran reliquias de personas como Santa Lucía, que es la que pierde los ojos, como la figura central de las ánimas del purgatorio, como Santa Marta, que por cierto es una mujer con una antorcha que tiene un dragón, que es la que la protege de los demonios, San Jorge, San Patricio, que también son figuras de conquista contra los pueblos paganos, por supuesto. Por eso ningún Wicca celebra el día de San Patricio, o sea, pues tómate unas chelas, pero no sientas que es culturalmente algo favorable, ¿no? Y estas fuerzas opositoras se convierten en las que van a seducir al querigma, o sea, a la cercanía de la iglesia. Y te decía antes de entrar en línea, la iglesia entiéndase como la fundación post-Pentecostés. O sea, cuando Cristo regresa a la vida, o sea, cuando Jesús muere, ya no hay Jesús, se muere el verbo, o fíjense, en la contracción hebraica el verbo es bien importante, porque quiere decir que el verbo es permutable 72 veces como la semáforas en el cuerpo físico. O sea, quiere decir que nosotros, todo lo que existe en la creación tiene una permutación divina para aquí. Pero cuando este hombre muere, o Jesús, pues,
y resurge como Cristo, que es el coronado Hijo de Dios, como la inmolación del Rey, del Salvador espiritual, el Dios en la tierra, su nomenclatura cambia. Por eso es que él otorga las potestades de curar a los enfermos, hablar en lenguas, expulsar demonios. Todos los milagros que él hizo quedan bajo sus 12 apóstoles y 2 mujeres más, ¿no? Que también es una trayectoria para otra charla. Pero en estas fuerzas espirituales es donde se funda la iglesia. Y entonces están los evangelistas que van a narrar los principios de la iglesia, los políticos y por supuesto Marcos, que es el adinerado para hacer toda esta trayectoria. Y luego la persecución. Entonces en la persecución, y alguien me va a decir, ¿qué pasó con Judas si ya se había colgado? Esa es otra historia también, pero también hay un evangelio de él. Y cuando empieza toda esta persecución, estas son las fuerzas que denominan a los fundadores de la iglesia. Por eso se dice que la piedra fundamental de la iglesia ortodoxa griega es Juan, el de las revelaciones, el Apocalipsis, y la iglesia política y conquistadora por Constantinopla, es Pedro, porque él es el mercenario, es el político, como figura, no como tal, porque a él lo crucificaron al revés. Y así los otros 4 tienen sus iglesias. Dice, el diablo ha usado a los demonios, en el Vermont, para corromper a la iglesia. ¿A qué se refiere a esto? A que todos los santos, antes de tener la figura del estigma y de convertirse en hombres salvadores de la divinidad, van a ser tentados por estas fuerzas y sus propios demonios para atormentarlos hasta que se purifiquen, inclusive convertirse en mártires. Ok, estamos entonces hablando, Driel, si me queda claro, que esta figura del demonio toma tanta fuerza y se le da tanto poder, ¿no? Como un enemigo, por así decirlo, de la iglesia, que entonces se convierte por eso en el líder de los demonios y utilizará a estos demonios para entonces ir en contra de todo lo que la iglesia ha establecido. Sí, correcto? Es correcto. Y aparte, ¿se acuerdan que les conté una palabra que la mencioné, que es la semaforage? Que básicamente hoy modernamente en la cábala más fresa, porque todos la hemos padecido, la Wicca la ha padecido, la cábala la ha padecido, ahora el pobre satanismo también la ha padecido con las nuevas tradiciones espirituales. Ahora hasta dicen que la Santa Muerte es Tezcatlipoca, o sea, de todo, nada nos embona y todo lo queremos acoplar a nuestras cosas, pero por eso estudien, amiguitos. La idea de la semaforage comúnmente se dice que son los 72 nombres de Dios. Los 72 nombres de Dios no son nombres que se dan al azar. Sin embargo, por ejemplo, solo para darnos una idea, la premutación Aleph Lamed, que es una fuerza espiritual dentro del Urjaim, que es el árbol de la vida, es la terminación masculina y solar de la divinidad de Hashem o de Dios en esa tradición. Y es una nomenclatura. Entonces, por ejemplo, si vemos a Gibriel o Gabriel, terminación él, hace la fuerza de los mensajes de Dios, o Mijael, que es otra vez él, la fuerza, protección y voluntad de Dios, o Rafael, que es el rostro divino de Dios, porque tiene Resh en la primera parte, y así, Zadkiel, Samael, o sea, Uriel, sí, etcétera, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta que estas figuras salen de esta tradición. Entonces, el Ars Goetia, que hay muchas nomenclaturas de estas, y por cierto le voy a mandar un saludo a Kenny, porque él tiene un libro que yo quiero que me lo des, porque él tiene un texto que me gustó mucho, porque él está muy clavado, es un amigo que quiero mucho, luego se los enseño, es el actual líder espiritual de la tradición que yo fundé. Sí, luego te lo invitas, porque él hace magia sumeria, él fundó una logia sumeria, está bien padre. Mi tradición se llama la Orden de los Hijos del Dragón. Pero él, por ejemplo, en esa trayectoria espiritual, toma clases de Huesia, y entonces platicábamos de dónde vienen estos demonios. Por ejemplo, Paimon, Yersabot, Manan, no sé, Malpas, hay varias denominaciones de demonios. Y empiezan como los duques, los archiduques, las jefaturas, estas tradiciones que se usan después en el Ars Goetia o en la magia moderna negra. Sin embargo, no se implementaron, y no creo que la iglesia lo quisiera así, o ya no sé qué creo de la iglesia de nuevo después de todo lo que hemos sabido ahora, pero en la primera nomenclatura, la misma semaforage, por días anuales del calendario lunisolar hebreo, tenía fuerzas específicas para cada signo y para cada fuerza designada en el hombre.
Entonces había ángeles protectores de un árbol de la vida, ángeles protectores de la tradición tiferética, por ejemplo, antes protectores, o sea, es como toda una tradición evidentemente hebraica, ¿no? Y en esa misma sintonía tiene que haber una oposición porque todo tiene un equilibrio. Entonces, como ley de semejanza, la misma tradición cabalista crea el estudio filosófico de las clifots, que es el estudio actualmente de la tradición cabalista. Entonces, en esa tradición, pues, si si está el jefe del Oxxo, ¿no? Con el que me voy a ir a quejar, así cuando uno, o en el Uber, cuando te roban o te hacen algo, y te quejas y te quejas y te quejas y te quejas y nadie te responde porque el Uber es de Brasil y ya no te regresaron tu bolsita, así como te pones hasta que te contestan. Bueno, la tradición de los arcángeles, ángeles, serafines, etc., igual los archiduques, duques, principados, gobernantes demoníacos, tienen sus jerarquías. Y por cierto, no se preocupen, porque yo sé que les ponen de moda esto en el TikTok, que está padre, nos dan chamba a todos los demás, háganlo más. Sin embargo, esto que dicen, no, pues entonces se va a meter en la muñeca Anabel, y es que entonces va a posicionar a esto. Bueno, de principio no, porque los demonios no poseen nada que no tenga fuerza divina o alma, eso es importante, y en todas las culturas. Y lo segundo, les voy a recomendar 3 películas al final para que mi amigo, el que me estaba viendo, me estaba burlando, dijo, las Wiccas no saben nada de demonios, amigo, ponte a estudiar. La otra cosa es que justo cuando uno piensa en esta situación demoníaca, nos damos cuenta que entonces en la tradición del Ars Goetia, para invocar un demonio, no era solamente tus problemas mentales. O sea, había una necesidad de encontrar una piedra preciosa, oro, talismanes, dicotomías. O sea, era muy complicado. Era igual Los Ángeles. Y en ese sentido, Adriel, entonces, a ver, ¿cuál sería, con todo, por supuesto, todo esto que nos has dado como referente, como historia, ¿no? Este bagaje cultural. En realidad, las personas que hacen esta invocación de demonios, ¿cuál es el objetivo real de ello? Tenemos varias teorías. Bueno, tenemos quiénes, pues bueno, los ocultistas, ¿no? Yo me considero uno. El primero es el caso de John Dee. John Dee creó el lenguaje del enoquiano y estamos hablando de la tradición anglicana, que era el secretario particular y astrólogo de la reina Isabel I, la Tudors. Ven como la iglesia no solamente es la que tenía ese origen. Sin embargo, tiene razón mi amigo en lo que me platicaba por supuesto, la primera iglesia que habla de esto, pues es la romana, ¿no? La fundada. Y bueno, por supuesto la Biblia, ¿no? En ese sentido, ellos empiezan a hablar junto a Edward Kelly en la Tábula Sacta para llamar a los ángeles. Porque el libro de Enoch llegó a sus manos y ellos estaban experimentando estas fuerzas. Pero se dieron cuenta que cuando venía una fuerza muy espiritual, los corrompía a ellos porque venía una fuerza muy oscura, porque el hombre pertenecía al sistema dualista, entonces no lograban en una vida llegar hasta allá. Era una tradición, es como bajar un paradigma místico y cósmico en una sola persona. Se parecería un poco cuando, o sea, a algunos de ustedes les gusta la tradición celta, porque hablamos un poco de la Wicca, no puedo criticarla porque practicamos, en las tradiciones de paganas se olvida un poco que la tradición antigua de la brujería europea u otras escuelas espirituales, ellos entendían como fuerzas opositoras a todas aquellas fuerzas espirituales que fueron olvidadas, por ejemplo, ¿no? Tenemos el caso en las tradiciones teutonas de los gigantes de hielo, los fulmagores, los enemigos de Lug, bueno, también existen esas fuerzas occidentalmente, no entendiéndose así. Entonces, estas fuerzas en otras tradiciones empezaron a ser iguales. Por ejemplo, en la tradición árabe, o sea, hablando de ya una mezcla entre lo cristiano y lo musulmán, o sea, occidentalmente esas tradiciones, hay una cosa que se llaman los shinatín. Están los shinatín y están los jinns. Los jinns son los espíritus positivos. Y de hecho, los shinatín son demonios que hacen cosas muy agresivas. En la tradición tibetana existen demonios. En la tradición tailandesa es donde más nomenclatura acerca de los demonios existen. En la japonesa. Y en la japonesa. Entonces, ahí es donde decimos, ok, ¿qué nos hace referencia con estas fuerzas? Bueno, entendamos que entonces actualmente la magia negra, por llamarla de alguna manera, usa estas fuerzas por un entendimiento
que ha sido estudiado desde el ocultismo. O sea, por eso esta idea de que el satanismo tiene que ver con los demonios es un error. El satanismo tiene que ver con estas fuerzas nietzscheanas, muchas veces antiteístas y antirreligiosas, que tienen ese punto de partida. Pero de todas las tradiciones satánicas también existe la tradición satánica ocultista, el sendero de la mano izquierda y la tradición del neosatanismo, que es muy agresivo porque está con otros tintes políticos. Ni hablar de esos porque nos vetan, ¿no? Pero existen. Y en esas fuerzas es donde se sobreentiende que es una visión teísta de Satán como opositor, digamos, como estas fuerzas, ¿no? Y en ese sentido quiere decir que entonces la magia negra sí pertenece a una nomenclatura primero es una nomenclatura de tradición teísta, es decir, que cree firmemente en un ser monoteísta superior, porque la brujería no es teísta, es animista, son cosas distintas. Y en ese sentido teísta, como hay una fuerza en oposición a otra fuerza, el diablo, ¿ven? Ahí lo tenemos más claro. Estos demonios, entre fuerzas espirituales, están en una búsqueda por lidiar el equilibrio dentro de la vida. Porque el hombre ha sacado de alguna manera el equilibrio. Entonces, en las tradiciones ocultistas, lo que nosotros actualmente estudiamos es qué ocurre con estas fuerzas. Y es tan claro como, por ejemplo, había un libro que hablaba de teatro, y hacía un teatro crudo de la tradición nazi, que decía que el nazismo había sido una mezcla clara de nuestra tradición de derechos humanos occidentales, porque muchas veces cuando se cometen crímenes atroces hacia la humanidad, es porque el hombre siempre había estado acostumbrado a estar en batallas de guerra. Y como ya no había sacrificios humanos ni guerras así tan hambrientas, cuando la sociedad se considera mucho más establecida, existen los asesinos seriales, o las muertes agresivas, o estas cosas que propiamente a lo mejor ya no le están rindiendo un culto hacia la figura de un emperador o de una nación. Bueno, vemos porque ya estamos en ese cambio de era otra vez, pero esas fuerzas quedan guardadas en la subconsciencia como una fuerza represora dentro de la sociedad actual o la sociedad que exista. Y lo que se ha encontrado es que estas fuerzas, de alguna manera disruptivas, destructivas, transgresoras, por supuesto muy agresivas contra la vida misma, han tenido mucha fuerza porque se han convertido para los ocultistas en cosas reales, como lo es el mismo espiritismo, pero para la iglesia creo que ha sido su principal realmente opositor. De hecho, sé que va a sonar una cosa muy agresiva de mi parte, pero voy a puntualizar esto para irnos dando apuro al cierre. Pero, por ejemplo, ahora que vemos el caso de Maciel, y todas las cosas que cometió y la protección que le dio el Papa a este personaje, les voy a dejar esto en la mesa. ¿Por qué nos convencimos tan rápido que la Madre Teresa de Calcuta era una maldita, era una mujer muy agresiva y le daba agua con no sé qué cosas a los niños y la agredieron tanto y ya casi le iban a santificar y todos dijimos, sí, es mala y sí, y bueno, aquí pueden poner así en mi descripción de mi Instagram, escríbanme y aviéntense. Lo que voy a poner en la mesa no es si es buena o mala o no, es que como era una figura que atentaba en contra de los intereses patriarcales y occidentales de la iglesia, por supuesto para Caro Wojtyla, así como defendió a los legionarios de Cristo y al Opus Dei, aplastó las tradiciones de las monjas para que no se empoderaran y tuvieran poder sobre la misma iglesia, y las monjas son parte de la iglesia. Ahí entiendo un poco esta filosofía donde decimos, pues por supuesto que la iglesia es parte de esas fuerzas diabólicas. ¿Por qué? Porque son sus principales fuerzas a derrotar. Cualquier iglesia en realidad, cualquier iglesia es parte de esas fuerzas a derrocar desde esa nomenclatura, ¿no? No va a ocurrir lo mismo con la demoniología. La demoniología ya tiene que ver con una ascripción, sí, de fuerzas sobrenaturales, pero no de las fuerzas apegadas a ese sistema de creencias. Okay. Entonces, si te fijas... La demonología, entonces, ¿en qué entraría? Entra en un estudio, por supuesto, que fue parte del cristianismo y que la iglesia lo tiene porque es la principal expulsora de los demonios, pero bueno, yo creo que después de esta historia que nos han aventado, la principal procreadora también de demonios. Sin embargo, creo que la demoniología solamente en Latinoamérica, por esta presencia de la conquista, es pensada desde este lugar.
lugar. Solo le voy a dar otra idea, que por cierto para eso tienen que buscar a otro amigo mío, que se llama el curandero, y él es te lo voy a pasar para que lo invites, sí. Él se la sabe de todas a todas. De hecho creo que va a estar en un programa también de demoniología. Mi amigo, él me contaba, porque yo en una entrevista que hicimos juntos, yo le decía, bueno, a ver, pero ¿qué está pasando con estas fuerzas que tienen que ver, por ejemplo, con la obra del texto de la conversión del diablo? Que es una obra teatral, pero sin embargo también expresa un sentido de una literatura novohispana, y es que a los indígenas les dijeron que rezarle a Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, para que no se defendieran, pues es que el diablo, Satán, había venido antes a América, y los había, ¿cómo se dice?, mal convencido, para quedarse con sus almas. Había que destruir esas fuerzas de los teocalis. Por supuesto, la madre del demonio es Coatlicue, que es una de las Tzitzimimes, o sea, de las grandes madres del universo. Y entonces en esa literatura se le dice que es Quetzalcóatl con su madre Tonantzin, que es una diosa primigenia, su madrecita, la que les ha dado la oportunidad de reivindicarse y entonces poder encontrar de nuevo la salvación, porque nosotros como indios, cafés y todo, y así feos como los veían los españoles, éramos ese tipo de raza salida de la quinta tribu de Israel que llegó a América antes de que todo el evangelio se compartiera, y eso es una de las formas en las que el diablo pasó a ser Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Entonces estas prácticas, comúnmente hablándolas, inclusive convertir, y lo digo con mucho respeto, pero por favor la gente que le reza a la Santa Muerte, estudien como nosotros, infórmense desde ese lugar y debatan con esa postura, pero nada tiene que ver las imposiciones de los santos, de cómo lo vean, porque entonces lo que estás haciendo es que estás blanqueando una tradición originaria, y no te has acercado a ver que los cultos originarios siguen de pie. Entonces, esas son las ideas de la iglesia con el diablo. Entonces, entendamos que por supuesto los demonios, por ejemplo en las tradiciones prehispánicas, en las hindús, en todas las que hablamos de las tradiciones originarias, no están vistas desde el mismo punto. No va a haber un exorcismo desde el mismo punto, no va a haber una manifestación sobre el mismo punto. Cuando existe una manifestación sobre ese nivel, y esto es importante ahora sí, espero que ya se hayan echado un café, un vinito, que se preparen esta charla previo a ir al cine, después de ir al cine, que ahorita ya empieza Halloween. Es estas fuerzas con las que no vamos a lidiar, porque lo que sí ocurre en los caminos espirituales es que del otro lado, en el mundo del espiritismo, las fuerzas, los ancestros y todas las fuerzas disruptivas que están del otro lado, sí pueden ser fuerzas que se corrompen cuando se atenta en contra de la vida, cuando se atenta en contra de su destino, y cuando el espíritu se sale fuera de nuestras fuerzas. Ahí se sobreentiende que en las tradiciones prehispánicas, por supuesto que existen entidades peligrosas en muchos rumbos de la vida, en ese sentido. Ajá. Yo creo que mucha gente se preguntará, Driel, ¿qué pasa entonces, por ejemplo, cuando es verdad que haya un demonio que pueda entrar en el cuerpo de alguien, que pueda de pronto llegar a tu casa, que pueda de pronto como aparecer en tu vida y tratar de destruir ciertas cosas? ¿Eso es cierto? Y si es así, ¿de qué depende? O sea, porque algunos y otros no, exacto, y otros pues nunca les pasa, y a otros pues viven con eso siempre. Sí. ¿Qué hay ahí? Bueno, yo entiendo como espiritista unas prácticas. Recordemos que me digo ocultista porque el ocultismo es una nomenclatura, como cuando uno dice soy médico general, pero hice internismo, y luego soy médico internista geriatra, y de geriatra psicogeriatra, y o sea, digamos es que una le gusta leer y clavarse, ¿no? Y pues yo tengo mis prácticas, o sea, religiosamente yo practico la brujería tradicional mexa, y bueno, del otro aspecto pues he estado en muchas órdenes iniciáticas, pero una de las cosas que es mi expertise en el sistema mágico, evidentemente es la defensa psíquica, y en esas fuerzas pues he estudiado de todos lados, y he visto diferentes tipos de expulsiones y exorcismos, inclusive para mí la más impactante actualmente es la tibetana y la tailandesa, porque esas fuerzas demoníacas yo creo que son las únicas que me han hecho para atrás, porque siento que las occidentales, como me gusta el horror, el terror y todo este cine oscuro, pues como que yo digo, o sea, ya me lo chuté, ¿no?
me da más vida a mi vecina la testiga de Jehová, ¿no? Pero sí, esas me pueden romper mis plantitas y echarme al SAT y todo eso. Sin embargo, o mi ex, sin embargo, en esta otra cosa, fíjate de los demonios, esto se los voy a compartir y es una visión personal. Y si este programa se vuelve viral más de lo que ya es, Vanesita, yo les voy a traer, y no lo voy a hacer ni en mi podcast, amiguitos, voy a traerles videos de expulsiones que podemos analizar juntos, sobre todo los 20 años que tengo de investigación acerca del lado oscuro. Sin embargo, por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta, sobre todo en las cuestiones del espiritismo, es que estas energías positivas y las energías de alguna manera llamadas disruptivas tienen leyes. De hecho, los demonios en la nomenclatura católica tienen leyes. O sea, el demonio está sometido por la palabra de Cristo, de Dios, no puede salirse de él. Por eso esta idea de que el padre le pregunta tantas veces de dónde vienes, qué está pasando, quién eres, tal lo descubra. Nombre, lo que sea. Sí, porque quien tiene el nombre de esa entidad tiene poder y dominio sobre la entidad. Ajá. Sin embargo, en las prácticas tiene niveles, y entre más cercana la manifestación ha ocurrido a una infestación, es decir, a que a lo mejor hay un suicidio, hay un crimen, hay ciertas energías muy oscuras dentro de un espacio, y luego se infesta con otras energías. Algo que sí es real es que esas energías, llamémoslos espíritus negativos, y lo voy a usar con esa frase porque es la frase de mi tradición espiritual, pueden llamar espíritus de otras jerarquías, inclusive espíritus culturales de otras regiones, siempre y cuando la materia, es decir, la fuerza, la casa, el objeto. Ajá, y recuerden que los demonios no poseen objetos, infestan. Entonces usan de Uber, para llegar a un alma que puedan corromper. Ajá. En esas fuerzas, lo que sí ocurre, no es que sea para cualquiera, pero sí es algo muy real, es que tienen que tener una apertura importante dentro de esas luchas. Por eso es complejo, o sea, las personas que nos dedicamos a esto tenemos mucho cuidado de que la gente no romantice estas cosas, ¿no? Y no de pronto diga, yo le hablé a Paimon o a Pazuzu y entonces le puse una ofrenda y me protege y tal. Ajá, bueno, sí, bueno, no sabemos si en realidad es el que te está protegiendo, pero lo que sí sabemos es que estas entidades espirituales, me refiero a estas disruptivas, son presencias que eligen a la persona porque tiene el propósito necesario y pueden esperar, no sé. Bueno, lo que yo he aprendido es que no duran más de 100 años, las fuerzas, pero las fuerzas sí hacen que cada ciertos años, pueden ser 10, 15, 20 años, dependiendo el tipo de jerarquía y fuerza que tengan, buscan que se repita un suceso que ocurra de alguna manera trágica o de alguna manera fuerte, no todo es posesión, pero que pueden ocasionar que el miedo, la energía, las presencias, los ataques psíquicos, por eso mira, abra esas posibilidades. O sea, tú la que me metiste a tu refrigerador con congelador porque veiste TikTok y estudiaste Crowley y esas cosas y que me tienes bien en el congelador, acuérdate que ya le abriste una puerta a alguien que está detrás de eso. O sea, cuando nosotros nos hacen hechizos, también tienen que recordar que estas prácticas, esta práctica fresa con canela, dos teatro, otras estas cosas, bueno, a lo mejor jala, pero bueno, sí puede ser tu fuerza personal, pero qué tal que tu fuerza personal no fue suficiente y entonces una de estas entidades espirituales es quien te está haciendo el paro. Justamente, y eso es súper interesante, Adriel, y yo creo que vamos a tener que hablar un programa completo al respecto. La gente de pronto hace cosas desde la ignorancia y la inconsciencia, ¿no? Como en este esquema de querer salir con la suya, o no pasa nada si congelo al vecino, o lo que sea, pero no se dan cuenta que al estar haciendo ese tipo de cosas también están llamando, están como poniendo una pancarta de, hey, aquí estoy. Sí, claro, y qué estoy miedo, llamando, ¿no? Y estoy atrayendo como cualquier cantidad de seres, de esencias, presencias, que de pronto digan, mira, ahí hay alguien que quiere. Sí, a mí no, y yo siempre digo eso, ¿no? O sea, y no se juega con mira, me ha esto, pasado, ¿no? ¿Conoces mi casa? ¿No conoces la nueva? No. Bueno, tienes que ir, ahora ya tengo más objetos pachecos. Súper. Pero me ha pasado que cuando alguien ha intentado, porque hay alguien que ha intentado
estaba fuera de la puerta de la casa a hacerme cosas, ¿no? Ah, caray. Y yo no me doy cuenta si no es porque una de las cosas que yo he traído o he extraído de alguno de las posesiones, de los exorcismos, de las infestaciones, estas cosas, se activa. Y entonces yo al principio, como pues porque una es bruja, pero también una es tonta, hermanas, una tiene que estudiar también, por eso estudio con muchos de mis amigos, por eso voy con padres, con monjas, con todo, yo respeto mucho a mis hermanos que se dedican a esto, con la curandera, con Mane, con todo el mundo, yo le entro a todo, ¿no? Pero de pronto se activan estos objetos, ahora te voy a enseñar uno, después no sé, voy a peditar si se lo podemos pasar aquí, si este episodio ya que a los 1000 se los ponemos, pero es el último objeto que trajimos de Hidalgo, le pusimos el tulito, no, está cañón ese objeto, bueno, me estaba haciendo un hechizo, era como una salación, y era recurrente. Y entonces se activó el morro, o sea, y entonces yo dije, porque yo al principio les digo como tonto, uno es a veces, y dices, ay, bueno, pero ¿por qué? Ya sabes, así, si yo ya tengo aquí de todo ya. ¿Cómo sabes que se activa? Porque Perdón. se mueve, y empieza, ok. aventó un cuadro, yo tengo, ok, tengo todo cuatro se está- gatitos, mis gatitos los cuatro se ponen así frente a él, o sea, Ya. y yo una que está esotérica, pues como siempre le pasan cosas así, ¿a poco no? La que nos está viendo allá, dice, así será, que esto sea, ya me estoy pirando, ¿no? Y entonces se empieza a activar este muñeco y ya después tuve un sueño donde uno de mis mejores amigos tronaba con una chica y se puso muy mal. También si me está oyendo se va a reír mucho de esto, pero encerramos al monito, lo tenemos ahí, Y cuando pasó los sucesos que yo vi en mi sueño y mi amigo estaba en mi casa, esa misma noche cuando dormí, el muñeco, o sea, la presencia que tenía el muñeco me dijo, o sea, no se había dominado espiritualmente y me dijo, bueno, yo sé el nombre de la presencia, me dijo, bueno, fíjate que al final estaba a punto de ganarte, pero una de tus enemigas me distrajo. Entonces, por unos meses hago una tregua contigo. Nunca hagan treguas con ellos. Yo le dije, bueno, el número del brujo que usted marcó, por el momento no está disponible. Pero bueno, lo tuve que hacer con unos sigilos talmúdicos para contenerlo. Y esta entidad, no sé dónde esté ahorita, pero a lo que, bueno, va y viene, ¿eh? Pero eso también lo pongo para quienes están haciendo hechizos muy leves, ¿no? A lo mejor esta persona me estaba haciendo algo directamente porque yo había, también me viento unos tiros de esos, pero a lo mejor tú no sabes quién está a la otra puerta y se te hace muy fácil, ¿no? Invocar una energía, un espíritu disruptivo, o aventarle algo a una persona, o ya, así, de malo, así, y tú no sabes quién te va a contestar, porque tú ves lo físico, pero tú no ves el astral, bueno, no todos. Y del otro lado, a lo mejor, como dirían los del coaching ontológico que ya están bien de salida, mis los de los 90, lo que te choca, te checa, y entonces en el lado oscuro también, entonces ahí está esta cosa de dejárselos en la mesa, ¿no? Si usted también, si quieres, no sé cuánto tiempo te seguimos teniendo, pero... ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Bueno, pero ya tenemos que hacer hay que hacer esa parte porque les quiero enseñar también las etapas de contacto en el mundo espiritual, es decir, por ejemplo, cómo detectar a un familiar, a un ser querido, a una divinidad, una fuerza, pero también cómo detectar la infestación, un ser disruptivo, cómo saber que alguien ya entró a tu casa, hay seres que te vigilan, y cómo saber cómo expulsarlos, básicamente, ¿no? Pero bueno, te voy a enseñar al tulito, no se lo ve, ustedes, les voy a enseñar por morbo, para que ustedes digan, esto lo voy a compartir, y lo voy a compartir, y lo voy a compartir. Fíjate, lo trajimos de, ahí donde están las fotos, no, y Clary no quiere, lo trajimos de Hidalgo, porque venía en una, ¿cómo se dice? Sí, como que lo compraron. Oye, pero habías mencionado que no puede habitar un objeto Es correcto. que no tenga alma, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo es que puede estar ahí? O sea, llega como de me voy a guardar un ratito, como si fuera una caja nada más ahí, ¿no? Como sí, deja buscar el tulito como un porque no lo encuentro. recipiente, ¿será? Es un recipiente momentáneo. Pero lo que nosotros pensamos, decimos, bueno, es un recipiente, pero ¿qué tal que no es un recipiente? Y ¿qué tal que en realidad es como su Uber? ¿Sabes? Para llegar a algo más, por eso como nosotros... lo de esta historia de Anabel justo decías, ¿no? Que Ajá, más bien pero era un recipiente. es un recipiente. Bueno, miren, aquí está llegando tulito. Ay,
se ve muy lindo, miren. Está bonito. Sí, velo bien. Bueno, no, creo que ya lo vi de cerca, ya no se ve tan lindo. Sí me generó algo así como rarito. Ok. Entonces... Por cierto, te traigo unos regalos. Hay una ouija que me dejaron ahí afuera de mi casa. A mí me dijo algo, es para Adriel y se lo tienes que llevar a Adriel. Muy bien. Bueno, pero ¿qué te parece el tulo? O sea, se los vamos a enseñar. Como este objeto tenemos varios. Tenemos unas cosas bien locas que uno no pensaría que están guardadas ahí. Pero también casos muy fuertes como de este tema. Y fíjate que es la primera vez que me atrevo a hablar de estos temas. Lo hago porque pues te quiero muchísimo. Y porque sé que tu público aparte es ese público prudente. Sí, ¿no? abierto, pensando. Abierto. Por favor, déjenos todo lo que nos quieran preguntar. Claro, sí. Driel, pues te agradezco muchísimo, de verdad para mí como siempre ha sido un gran honor tenerte aquí. Me encanta todo lo que nos dices porque justo, ¿no? Eres un hombre, por supuesto, estudiado, leído, ilustrado, culto, ¿no? Que sabes de lo que estás hablando y creo que eso rompe también el estereotipo de estos temas dentro de la parte del ocultismo, de la brujería y demás, donde pues mucha gente habla y no tiene ni idea de lo que está diciendo y en realidad ni siquiera sabe lo que está haciendo y creo que siempre es importante, ¿no? Saber que todo esto tiene historia y que va mucho más allá de estas creencias de pronto religiosas donde solamente nos dicen, no, esto malo y solo no investigues más porque eso es lo que nos mantiene ignorantes y por eso también hacemos a veces tanta tontería, ¿no? Sí, les dejo también estos nombres porque la verdad es que nosotros no somos todólogos, algo que nos caracteriza a que nosotros empezamos el camino del ocultismo por lo menos de los 90 para acá. Sabemos entender a nuestros maestros y respetar las escuelas y a lo mejor nos caeremos bien, otros sí, sin embargo la trayectoria, y me refiero porque hemos mencionado a varios amigos, sí tienen que tener ese momento de hablar, porque fíjate que siento que las nuevas generaciones, como una mala respuesta, al no tener maestros ni escuelas, no digo que no estén bien, sino que son autodidactas, muchas veces caen en las trampas del fanatismo y empiezan a defender una postura y otra solamente por defenderla y hay que conocer todo el contexto. Las redes sociales nos han llevado a la doble moral y lo único que sí quiero recomendarles son esas películas para que se espanten. Por favor, a ver. Bueno, no tienen el sentido de espantarse, son películas de terror, no de horror. Algunas sí tienen cosas de horror, pero bueno, por ejemplo, si quieren entender qué pasa con los espíritus desde una presencia demoníaca de Tailandia, pueden ver La Medium, que yo la tuve en la feria del cine ocultista en su primera ejecución el año pasado, con una gran amiga mía que se llama Elena Macías, que es una cineasta increíble. Luego pueden ver, por ejemplo, el ritual de Abramelín el Mago, si quieren ver estas fuerzas también, que no son propiamente demoníacas, pero sí es un ritual complejo de la telema para entrar en contacto con esto que hablamos, Santo Ángel Guardián, perdón. Está de A4, Hereditary, que es el trabajo con Paimon, y por supuesto tienen que ponerle mucha atención al nuevo cine de terror moderno, porque es un reflejo de la apertura que le hemos hecho a estas fuerzas del otro lado. Entonces pueden echarse Weapons, que está ahorita en el cine, también Haz que regrese. Esa ya la vi, está tremenda esa. Bueno, pues por ejemplo esa tiene que ver con un demonio en específico del Ars Goetia, y bueno, véanlas, pónganles mucha atención. Por supuesto, hay otro tipo de demoniología que les compartiré después, pero creo que con estas podrían ir entendiendo cómo es que se cambian estas fuerzas, o sea, cómo es que estas mismas criaturas, o llamarlas de alguna manera posesiones, existen desde otro lado, no específicamente simplemente sobre eso, y no que los demonios tienen que actuar de esta manera romántica, sino un demonio, llámese X ángel, o como lo quieran llamar estas fuerzas, tienen sus propias reglas, tienen sus propias formas y también tienen sus propios propósitos. Y creo que en el sentido católico, a mí las del Conjuro me gustan mucho, pero me gustan porque yo soy fan de de Vera, que es la rockera que sale de Lorraine, y bueno, y de todo lo que es su onda.
por la fotografía, la verdad. Pero católica creo que la que más me gusta acerca de la demoniología propiamente de la iglesia es la de el exorcismo de Rosemary. De Emily Rose, gracias. Sí, porque me parece que es una visión correcta acerca de lo que ocurre desde ese punto de vista en la posesión. Sí. ¿Nos puedes repetir, por favor, las películas? La Medium. Para que lo anoten. A ver, La Medium es tailandesa, sí, la de Ritual de Abramelín el Mago es inglesa y habla del ritual de alta magia. Hereditary tiene que ver con Paimon, es un demonio en específico también de Lars Goetia, solo que esa forma de presencia de Paimon en esa película tiene que ver más con la nomenclatura de las clavículas de Salomón y de un culto que sí existió en Europa del Este, que también tienen unas cosas medio locas por allá. Ya no les voy a decir más cosas para que no se metan por ahí. La que vimos de Weapons, que es la obra de la desaparición. Haz que regrese, me parece que también es interesante para el ocultismo moderno. Y la de El exorcismo de Emily Rose. Ok, perfecto, ahí están. Y bueno, pues para que las vean y las analicen también. ¿Qué tan cierto es esto de que es que si las estás viendo ya estás abriendo la puerta a eso? ¿Es posible? No, o sea, como les decía, ya desde el punto de vista del ocultismo, las cosas en general en nuestra vida necesitan un propósito, necesitas un punto de referencia, necesitas un punto de equilibrio. Bueno, también esta es buena si la quieren ver desde otro lugar y se quieren aventar una película buena. Es una película de los años 40 que se llama Los peligros de la magia negra. Y esa es de cine mexicano y la pueden ver, y habla también de unas fuerzas demoníacas distintas. Este es desde el punto de vista del espiritismo de Allan Kardec, pero yo creo eso, que tú no vas a resonar solamente porque sí, hay un propósito en lo positivo y en lo negativo. Y bueno, por supuesto, no, eso sí no lo voy a contar, pero cuando existe una posesión demoníaca, es que lo que no quiero contar es por qué existe, eso lo dejo a la iglesia, ¿no? Pero cuando existe una posesión demoníaca desde ese lugar, en realidad ya es un momento muy agresivo. O sea, las verdaderas posesiones de personas tienen propósitos muy profundos. Por ejemplo, por eso puso el ejemplo de San Francisco de Asís, Santa Elena, algún papa que ustedes ya vieron fallecer. O sea, sí viven, inclusive los lamas viven momentos de crisis muy fuertes contra esas partes cruentas de la realidad humana y divina, ¿no? Como pruebas. Sí, yo creo que, no sé si como pruebas, pero siento que es como puntos de resistencia, como punto de resistencia, que por cierto en la de el ritual de Abramelín el Mago, hay una conducta ahí de la resistencia humana, ¿no? Ya, súper, ok. Mi querido Adriel, pues yo te agradezco muchísimo, de verdad, para mí un honor, un gusto, un placer tenerte. Yo puedo pasármela horas escuchándote y soy feliz, pero aquí tenemos un tiempo. Te agradezco muchísimo. ¿En dónde te pueden encontrar? Bueno, ahora sí le he puesto más atención a mi Instagram. Hace unos años era señora de piolines de Facebook, porque pues me gustaba, era mi medio, pero ahora ya le entré a la cosa de la chaviza, entonces estoy Driel Molmont en Facebook, obviamente, pero contesto últimamente más en Instagram. Les voy a traer de exclusiva la visión del podcast que quiero lanzar este año. También voy a publicar un libro a finales de este año, sería mi segundo libro, este es un libro de tarot, y bueno, voy a tener unos cursos también a finales de septiembre de el Dios Oscuro de las Brujas, el Arxis Mundi, que es una filosofía de entender justo el árbol de la vida y la tradición de la Samafrash, y la demoniología con el árbol de la muerte. O sea, digamos, es un curso específico para aquellas personas que les interesa esto de lo que hablamos el día de hoy. Y creo que por ahora, hasta mañana, me pueden localizar en Maussan TV, que creo que es antes de la medianoche. De todas maneras pueden buscar así. El programa se llama Cara a Cara, con un periodista que yo quiero, amo y respeto mucho, que se llama Johanan Díaz. Y bueno, ahí nos vemos. Yo voy a estar evidentemente del lado de la gente creyente, pero está padre porque pueden ver otras personas que son unos tipazos y que son filósofos, antropólogos, científicos, en el mejor de los casos. Luego hay también unos bien inventadas como yo, que entonces también no se clavan tanto, pero está padre, es una dinámica y también me pueden buscar por ahí. Súper, padrísimo, padrísimo. Adriel, pues muchas gracias por haber venido, bendito eres. Gracias, siempre. gracias. Te agradezco mucho, sabes que te quiero mucho. Y pues bueno, gracias a todos ustedes por escuchar
escucharnos. Recuerden compartir nuestro programa. Este programa crece gracias a ustedes, a que lo comparten, a que lo ven, a que le dan like, a que están ahí presentes con nosotros. Y pues gracias a ustedes es que seguimos adelante con el Uroboros Radio. Bendiciones para todos. Pasen una muy, muy feliz tarde. Disfrútenlo muchísimo y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. El programa del día ha terminado. Escúchanos la siguiente semana en una transmisión más de El Uroboros.